hermanitos, me alegra mucho poderlos saludar en este nuevo retiro de reunión mensual. Como siempre, trayéndoles buenas noticias. Acabamos de vivir el rito de aspirantado de Andreita. A ella le damos la bienvenida de antemano a nuestra comunidad. Le deseamos que este camino de aspirantado que para nosotros es un noviazgo dentro de la comunidad, pues esté lleno de la fuerza del Espíritu Santo para que le abra su corazón y su mente y llegue a conocer nuestra comunidad y a quererla así como la queremos nosotros. También estuvimos en estos días la hermosa noticia que la Conferencia Episcopal de la Toscana dio el visto bueno para seguir con el proceso de beatificación del Padre Diego. No es algo menor porque ya revisaron todos los escritos, que como todos sabemos son bastantes, y pues se da un paso más. Tengo entendido que siguen muchas otras cosas en Roma y en la misma diócesis, pero pues cada paso que da este proceso de beatificación pues nos alegra mucho. Sigamos orando como lo hacemos todos los días en nuestra letanía por la beatificación y la santificación de nuestros padres fundados. Parece que no puedo evitarlo, el 29 de junio vamos a tener la fiesta del santo, de San Pedro, San Pablo, también mi cumpleaños, y quiero aprovechar para darle las gracias por tanto amor que yo siento de parte de ustedes, de mis hermanos. Yo realmente me siento feliz perteneciendo a la comunidad de los hijos de Dios. Ustedes de antemano les agradezco todas sus oraciones, sus buenos deseos para conmigo. Por último, quisiera mandar este mensaje. Seguramente no es para todos, es sobre todo para las personas que estamos dentro del grupo de las excepciones que ha fijado el gobierno para salir a trabajar. Me he cuestionado mucho en estos días que tengan permiso para ir a trabajar, para producir dinero, que tenga permiso para ir al cajero a retirar, que tenga permiso para ir al supermercado a comprar alimentos para saciar mis necesidades y las de mi familia, pero que increíblemente no tenga permiso para alimentar mi alma. Entonces, retumba en mí esas palabras que decimos en nuestra oración de consagrados, que dice: pero ya que esta población no cumple sacrificio, destruye tú mismo esta víctima. O en la fórmula más grande, ofrezco toda mi vida hasta el derramamiento de mi sangre para el reconocimiento de sus derechos y el cumplimiento de su misión divina. Pues pienso yo que como consagrados seguramente somos muy cercanos a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes. Ellos nunca han dejado de celebrar Eucaristía y lo siguen haciendo seguramente con grupos muy pequeños. Entonces, los que ya nos estamos exponiendo, saliendo a trabajar, pues qué bonito también que de esa manera nos expongamos para buscar la Eucaristía, para buscar la comunión. Nos uniríamos un poquitico a esos primeros cristianos que exponían hasta su propia vida para asistir a la Eucaristía en las catacumbas, o en Japón, o en México, en tiempos de dictadura, o en España. ¿Vale? Tantos testimonios que hemos visto y que vemos dentro de nuestra iglesia de mártires. Entonces, pues en la medida que se pueda, seguramente hay algunos que no pueden salir. En Bogotá la cuestión es muy complicada, pero por ejemplo aquí en nuestra ciudad yo pienso que es muy llegar a las cosas. También hagamos propio el Salmo 90, a la sombra del Omnipotente. Dice en una parte: Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta,
te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas, te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Debemos cumplir con todas las medidas que nos dice el gobierno. A la hora de salir a la calle, pues seguramente todos tendremos el tapabocas, pero por encima del tapabocas, como dicen mis hijos cuando se van a acostar, cubrámoslos con la sangre de Cristo. ¿Sí? Eso sí será seguramente una buena protección y una gran protección para nuestro cuerpo y sobre todo para nuestra alma. Los quiero mucho, saludes, nos vemos. Chao. Buenas tardes, nos encontramos en la casa de Marta Consuelo Espinal, una de las integrantes del grupo San Juan de la Cruz que pertenece a la delegación de Medellín. Yo soy Luz Amparo Cadavid, viceasistente. Me encuentro también con mi esposo Hernán Toro. Desafortunadamente no nos puede acompañar más integrantes de este grupo por motivos pues, que ya sabemos referentes a esta pandemia. Quiero contarles que por medio de la comunidad hemos asistido a 5 familias de escasos recursos y seguimos haciendo nuestras oraciones, comunicándonos telefónicamente y a veces por medio del WhatsApp que tenemos para la comunidad, pero desafortunadamente algunos de nuestros miembros no se pueden comunicar con nosotros debido a que no tienen los medios suficientes. Pero queríamos hacer este pequeño saludo para toda la comunidad del resto del mundo. Les presento entonces a mi esposo Hernán Toro. Sí, como decía mi esposa Luz Amparo, nosotros pertenecemos al grupo San Juan de la Cruz. Nos reunimos regularmente los días miércoles en las horas de la tarde. Como ella bien lo dijo, no nos podemos reunir todos, eso quisiéramos, pero lo llevamos en el corazón, tanto a los demás integrantes del grupo como a toda la delegación de Medellín y a toda la comunidad en Colombia. Un saludo muy especial para todos y quería resaltar la noticia que recibimos esta semana, la alegría tan grande que tenemos todos los de la comunidad a nivel mundial de saber que está en proceso la beatificación del Padre Divo. Un saludo y un abrazo para todos. Hola, soy Marta Consuelo Espinal, yo pertenezco al grupo de aquí de Belén. Me siento muy complacida, me siento feliz por el hecho de darnos cuenta de lo del Padre Divo, que ya está en proceso de beatificación. Le damos muchas gracias a Dios y estoy feliz y les quiero compartir esta felicidad con ustedes. Marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos se encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga. El 24 de mayo de 2015, solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco publicó un documento titulado Laudato Si, dedicado a hablar sobre el cuidado del medio ambiente. Este texto es una carta encíclica a diferencia de otros documentos anteriores y está escrito por propia iniciativa de Francisco. En 2013 publicó Evangelii Gaudium, que era una exhortación apostólica, es decir, un documento elaborado a partir de las conclusiones del Sínodo de los Obispos. El 11 de abril de 2015 salió a la luz la Carta Apostólica Misericordiae Vultus, una bula
mediante la que anunció el Año Santo de la Misericordia. Laudato Si está dividido en 7 bloques, repartidos en 6 capítulos y una introducción. No es un texto muy largo, a pesar de que está constituido por 246 puntos. Termina con 2 oraciones, una por nuestra tierra y otra junto a la creación. El título del documento proviene de las primeras palabras del texto, Laudato Si, mi Signore, que están sacadas del Cántico de las Criaturas escrito por San Francisco de Asís. Buenos días, hermanos. Al grupo de Nuestra Señora de Chiquinquirá de Bogotá y al grupo de San John Newman de San José de Guaviare nos corresponde meditar sobre la custodia de la creación en el diseño de Dios, tema escogido para la reunión mensual. Nos dice: vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. El Papa nos invita a una conversión ecológica. Se trata de un compromiso personal y comunitario que hace parte de nuestra fe y por tanto no está al lado de nuestra vida de fe, sino en cada uno de nosotros. En la introducción a la encíclica Laudato Si, que significa alabado sea mi Señor, cantaba San Francisco de Asís. Este hermoso cántico nos recuerda de que nuestra casa común es también una hermana, con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos. Alabado seas mi Señor, con la hermana, nuestra madre tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. El Papa nos invita a reconocer que nuestra casa común, el planeta, es también, como ya se dijo, una hermana que nos sustenta y gobierna. Esta hermana nos produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, y por eso considera que la tierra está entre los pobres más abandonados y maltratados. Nos olvidamos de que nosotros también somos tierra. Nuestro cuerpo está constituido por 2 elementos del planeta, el aire y el agua. Con el aire nos da alimento y el agua nos vivifica y nos conforta. El Papa nos invita a que recordemos o hagamos un recorrido de los escritos de los papas antecesores a él. El Papa Juan XXIII escribió una encíclica en la cual no se conformaba con rechazar una guerra, sino que quiso transmitir una propuesta de paz. Dirigió su mensaje Pacem in Terris a todo el mundo católico, pero agregaba, y a todos los hombres de buena voluntad. El Papa Pablo VI se refirió a la problemática ecológica presentándola como una crisis que es una consecuencia dramática de la actividad desordenada del ser humano. El Papa Juan Pablo II, en su primera encíclica, advirtió que el ser humano parece no percibir otros significados de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines de un uso inmediato y consumo. Pero al mismo tiempo hizo notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica ecología humana. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio porque Dios no solo le concedió el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Tener en cuenta a la naturaleza de cada ser y su mutua conexión es un sistema ordenado. El Papa Benedicto XVI renovó la invitación a eliminar las causas estructurales de la disfunción de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces
de garantizar el respeto del medio ambiente. Recordó que el mundo no puede ser analizado solo aislando uno de sus aspectos, porque el libro de la naturaleza es uno e indivisible, e incluye el ambiente, la vida, la sexualidad, la familia, las relaciones sociales. Por consiguiente, la degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia humana. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Estos aportes de los papas recogen reflexiones de innumerables científicos, filósofos, teólogos y de organizaciones sociales que enriquecieron el pensamiento de la Iglesia. Otras iglesias comunes cristianas, como también otras religiones, han desarrollado una amplia y valiosa preocupación acerca de esta reflexión. También fue importante el aporte del patriarca ecuménico Bartolomé, con el que compartimos la esperanza de la comunión eclesial plena. El patriarca Bartolomé se refirió a la necesidad de que cada uno se arrepienta de sus propias maneras de dañar el planeta, porque en la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos, estamos llamados a reconocer nuestra contribución, pequeña o grande, a la desfiguración y destrucción de la creación. Nos invita a reconocer los pecados contra la creación, que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de los bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, el aire. Todos estos son aspectos porque un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros y un pecado contra Dios. Al mismo tiempo, Bartolomé llamó la atención sobre las raíces éticas y espirituales de los problemas ambientales. Nos propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desprecio a la capacidad de compartir en una ascesis que significa aprender a dar y no simplemente renunciar. Es un modo de amar, de pasar poco a poco de lo que yo quiero a lo que necesita el mundo de Dios. Los cristianos, además, estamos llamados a aceptar el mundo como sacramento de comunión, como modo de compartir con Dios y con el prójimo en una escala global. Es nuestra humilde convicción que lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios. San Francisco de Asís es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y una maravillosa armonía con Dios y con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres y el compromiso con la sociedad y la paz. San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas se reconoce por analogía. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. El llamado del Papa es un desafío urgente de proteger nuestra casa común. Incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. Pues sabemos que las cosas pueden cambiar.
El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás de su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Hace una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, su iniciativa y sus capacidades. Termina recordando que esta carta encíclica se agrega al magisterio social de la Iglesia y aspira a que nos ayude a reconocer la grandeza y la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta. De ahí la importancia que necesitamos saber qué es una encíclica. Y una encíclica es simplemente una carta escrita por el Papa. Tiene gran solemnidad porque está dirigida a los obispos y a todas las personas de buena voluntad. Es el principal documento de la enseñanza papal. ¿Y por qué son importantes? Los papas se comunican oficialmente a través de escritos o documentos. Es importante porque concreta la doctrina católica sobre una cuestión específica. Normalmente representa un momento de especial solemnidad, de seriedad doctrinal. Con este documento el Papa dice: esto es lo que creo, esto es lo que la Iglesia debe hacer. El Papa Francisco nos propone detenernos brevemente a considerar lo que está pasando en nuestra casa común. El cambio es algo deseable, pero se vuelve preocupante cuando se convierte en deterioro del mundo y de la calidad de vida de gran parte de la humanidad. El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. La contaminación puede afectar a los más pobres a pesar de que hay problemas que nos afectan a todos. Además, la tecnología a veces resuelve un problema creando otros. La acumulación de residuos es tan grande que la tierra parece un depósito de porquería. Muchas veces se toman medidas cuando los efectos son irreversibles. Estos problemas están íntimamente relacionados con la cultura del descarte, que afectan tanto a seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de las zonas cercanas. Por ejemplo, aquí en Bogotá, la fábrica de Eternit, como tiene un elemento químico que es el asbesto, ese elemento químico, los más perjudicados fueron los trabajadores, pero todo el entorno donde está la fábrica han resultado enfermos por esos contaminantes. El clima es también un bien común de todos y para todos. La humanidad debe tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios en los estilos de vida y de producción y de consumo. El calentamiento global afecta a todo el planeta. Selvas, casquetes polares, océanos. Es un problema mundial. Los peores impactos los reciben los países en desarrollo durante las próximas décadas, ya que no tienen los medios para adaptarse a cambios tan bruscos. No nos sentimos responsables de su situación. Quienes tenemos más recursos y los poderosos nos concentramos
en enmascarar los problemas u ocultar los síntomas. Otros indicadores de la situación actual tienen que ver con el agotamiento de los recursos naturales. Conocemos bien la imposibilidad de sostener el actual nivel del consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades, donde el hábito de gastar y tirar alcanzan niveles inauditos. El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. Las fuentes de agua dulce abastecen a sectores sanitarios, agropecuarios e industriales. La privatización del agua permaneció relativamente constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta sustentable, con graves consecuencias a corto y largo tiempo. El Papa Francisco llama la atención sobre la tendencia a privatizar el agua y a regularla según las leyes del mercado, y considera que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal. Sin agua no hay vida. Negarles el agua a los pobres es negarles el derecho a la vida. El Papa concluye diciendo que la escasez del agua provocará el aumento del precio de los alimentos y otros productos, y que será fuente del conflicto porque el control del agua recaerá en empresas multinacionales. La pérdida de la biodiversidad de los seres vivos nos indica que hacemos uso de la tierra según criterios de economía y actividad comercial y productiva, que solo piensan en el ahora. El Papa nos recuerda que debemos respetar las especies por lo que son y no tratarlas como recursos explotables. Nos es más sencillo entender la importancia de un ave o de un mamífero, porque son más visibles, pero que todas las especies son importantes para el conjunto de los ecosistemas, las algas, los gusanos, los hongos, los insectos. El Papa le llama la atención que destruimos la naturaleza al mismo tiempo que inventamos nuevos artilugios. Le parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable, irrecuperable, por otra creada por nosotros mismos. Cuidar los ecosistemas implica mirar más allá de lo inmediato del beneficio económico, rápido y fácil. Los daños son mayores que los beneficios. Continúa indicando diferentes problemas en el mundo como en el Amazonas y otras selvas o los océanos. Advierte sobre la necesidad de invertir mucho más en la investigación para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas. Reflexiona sobre los efectos de la cultura del descarte en las personas. Se puede encontrar una ciudad bella, llena de espacios verdes, bien cuidados en algunas áreas seguras, pero no tanto en zonas menos visibles donde viven los descartables de la sociedad. El progreso y crecimiento de los 2 últimos siglos no ha supuesto una mejor calidad de vida para todos. No ha sido un verdadero progreso. Además, los medios digitales no contribuyen a la reflexión cuando nos saturan de información o reemplazan las relaciones reales con los demás. Los efectos del medio ambiente son peores para los más pobres que dependen más directamente de la naturaleza y no pueden adaptarse a su destrucción. Los medios de comunicación y los formadores de opinión hablan desde la comodidad de los países desarrollados, por lo que les cuesta hacernos partícipes del sufrimiento de otros pueblos. Indica que los planteamientos ecológicos hoy día no pueden olvidar la cuestión social. Hay que escuchar tanto al clamor de la tierra como el clamor de los pobres.
También se habla sobre falsas soluciones que no tratan el problema y sobre el aprovechamiento de los países del norte de los recursos del sur. Las grandes multinacionales hacen en los países pobres lo que no les dejan hacer en sus propios países. Es responsabilidad nuestra atender las necesidades de los que menos pueden. No hay espacio para la globalización de la indiferencia. Llama la atención que las decisiones políticas están sometidas a la tecnología y a las finanzas. Se pierde de vista el bien común. La alianza entre la economía y la tecnología termina dejando afuera lo que no forma parte de sus intereses inmediatos, y cualquier intento por modificar las cosas será visto como una molestia provocada por ilusos románticos. Se ha divinizado el mercado y sus intereses. En este contexto se prevén muchas guerras disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Se comentan las diferentes opiniones que han generado sobre la cuestión medioambiental, desde los que creen que la tecnología lo salvará todo hasta los que dicen que el ser humano debe cesar sus actividades. La Iglesia no debe promover una palabra definitiva, pero sí escuchar y promover el debate honesto y el diálogo. Siempre hay una salida, porque esta es la encíclica de la esperanza. Capítulo 2. El Evangelio de la Creación. Si queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos destruido, no debemos dejar a un lado la sabiduría, la ciencia y la religión. Parte 1. La luz que ofrece la fe. La Iglesia, a través de su doctrina social, busca, mediante el diálogo por la fe y la religión, darse a la sociedad y nos pide cuidar la naturaleza y a los seres más frágiles. Parte 2. La sabiduría de los relatos bíblicos. En la Sagrada Biblia encontramos muchas enseñanzas sobre la naturaleza y el hombre, por cuanto el plan de Dios era la creación de la humanidad. El libro del Génesis nos relata el inicio y el fin de la creación y nos dice cómo Dios se siente satisfecho, entre comillas, y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno, cierro comillas. Nos dice que la existencia humana se basa en la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra, y que desde el principio hemos roto esta relación con todos y con nosotros mismos, originando así el pecado. Destruimos esta armonía entre Dios, el hombre y la naturaleza por nuestra pretensión de ocupar el lugar de Dios y por negarnos a reconocer que somos criaturas limitadas. Por el pecado acabamos con los más frágiles y con la naturaleza. No somos Dios, aunque fuimos creados a su imagen y semejanza y nos dio la tierra y sus criaturas para disfrutarlas, no debemos llegar hasta la destrucción de la naturaleza. Debemos cuidar el jardín del mundo. La tierra es del Señor, a Él pertenece y cuanto hay en ella nos lo dice el Deuteronomio capítulo 10. Y en el Levítico el Señor nos dice, la tierra no puede venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra. El Salmo 148 nos dice, Él lo ordenó y fueron creados, Él lo fijó por siempre, por los siglos, y les dio una ley que nunca pasará. Por lo tanto, debemos respetar las leyes de la naturaleza y el equilibrio entre todos los seres. En el libro del Deuteronomio, el Señor establece nuestro comportamiento para con los animales y los seres más débiles y la tierra. Establece el descanso del séptimo día para el hombre y los animales, y el Señor se regocija en sus obras, dice el Salmo 104. Por la dignidad única y por su inteligencia, el hombre debe respetar lo creado con sus leyes internas, ya que por la sabiduría el Señor fundó la tierra. Establece el año sabático, que se debe realizar cada 7 años,
y consiste en dejar descansar la tierra. No debemos sembrar nada. Estableció también el jubileo o año jubilar, donde nos otorga el perdón universal y la liberación que se debe realizar. Se hace cada 49 años, 7 veces 7. Así establece entre la humanidad y la naturaleza el equilibrio y la equidad. Nos pide compartir los frutos de nuestro trabajo con los pobres, los débiles y los extranjeros. No debemos recoger los restos de la mies ni los frutos caídos. Estos son para los débiles, los pobres, los extranjeros, nos dice el Levítico en el capítulo 19. En las historias de Caín y Abel hasta Noé, el Señor nos muestra que al dejarnos vencer por el pecado, no mantenemos buenas relaciones con el vecino y destruimos nuestra propia relación y la que tenemos con los demás, la que debemos tener con Dios y con la tierra. En el libro de los Salmos encontramos las alabanzas a Dios Creador, porque es eterno su amor y su misericordia. Existimos no solo por el poder de Dios, sino frente a Él y junto a Él, por eso lo adoramos. En la Biblia vemos que el Dios que libera y salva es el mismo que creó el universo. Por su poder infinito no nos lleva a escapar de su ternura paterna, porque en Él se juntan el cariño y el vigor, nos dice Jeremías 32 y también Isaías 40. Cuando el pueblo se llena de pecado y olvida a Dios, se llena con el pasar del tiempo de desolación y desdicha, como le ocurrió en la cautividad de Babilonia y en la persecución por el Imperio Romano. Decide entonces retornar a Dios y necesita de Dios, y retorna a la fe de su Dios para recuperar la esperanza y su confianza en Él. Y le recitan los salmos: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos. Si pudo crear el universo de la nada, puede también vencer toda forma de mal en el mundo. No podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios Todopoderoso y Creador. La mejor manera de poner al ser humano en su lugar y de acabar con su pretensión de ser dominador de la tierra es volver a proponer la figura de un Padre Creador y único dueño del mundo. Parte 3. El misterio del universo. Para la tradición judío-cristiana, la creación tiene que ver con un proyecto del amor de Dios, donde cada criatura tiene un valor y un significado que solo puede entenderse como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos. Para ellos, la naturaleza es menos que la creación, aunque la admiran por todo lo que es, ya no le dan el carácter divino. Entonces, por nuestra parte, surge o debe surgir para con la naturaleza y la creación un compromiso mayor y olvidarnos del progreso material sin límites, respetando la libertad del hombre y la responsabilidad que tiene para su desarrollo en todas sus potencias. El Salmo 33 nos dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por su aliento todas las estrellas. Es decir, que el mundo fue una decisión libre de la palabra creadora. No fue el resultado de una omnipotencia arbitraria. Fue y es el orden del amor de Dios, móvil fundamental de todo lo creado. En el libro de la sabiduría encontramos, entre comillas, amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque si algo odiaras no lo habrías creado, cierro comillas. Significa esto que cada criatura es objeto de la ternura del Padre, para quien hasta la vida del ser más insignificante es objeto de su amor, y desde ese primer segundo de existencia, Él lo rodea con su cariño y con su misericordia amorosa. San Basilio Magno nos dice, abro comillas, el Creador es también la bondad sin envidia, cierro comillas, y Dante Alighieri decía, Él es el amor que mueve el sol y las estrellas. Un mundo frágil, confiado por Dios a un ser humano, nos clama inteligencia para que reconozcamos cómo se debe orientar, cultivar nuestro poder. Por la fe vemos o percibimos
el sentido y la belleza misteriosa que acontece y la manera inteligente de nuestro libre albedrío para lograr una sana evolución. Pero debemos tener cuidado de no traer nuevos males o sufrimientos y verdaderos retrocesos. El hombre puede liberar, crecer y lograr la salvación y el amor, o también puede decaer y lograr una mutua destrucción. Por todo esto, la acción de la Iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino que al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. Buenos días, queridos hermanos. El tema que trataré de exponer hoy es la raíz humana de la crisis ecológica, tema que se encuentra en la carta encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco. Empecemos por reconocer la raíz humana de la crisis ecológica. Así que quiero comenzar con esta relevante frase de la carta encíclica antes mencionada en su capítulo 3. El hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. En este momento, si vemos a nuestro alrededor, fácilmente podemos concluir que somos los herederos de 2 siglos de enormes olas de cambio. La electricidad, el automóvil, el avión, la medicina moderna, la informática y más recientemente la revolución digital. Y es apenas justo alegrarnos ante estos avances y entusiasmarnos frente a las amplias posibilidades que nos abren estas constantes novedades. Pero es que no se nos olvida, la ciencia y la tecnología son un maravilloso producto de la creatividad humana donada por Dios. Es que es tan triste ver cómo se usa todo este ingenio para destruir, para dañar. Y aunque ocasionalmente este don maravilloso de la creatividad humana se usa con el fin de llegar a suplir grandes necesidades en el mundo, necesidades materiales o necesidades de salud, asalta la duda si realmente su fin es ayudar o sencillamente se busca un lucro. Y es que es inevitable pensar en las necesidades más básicas del ser humano: el alimento, un techo digno, la salud, cosas que con los avances tecnológicos actuales parecen pequeñeces. Entonces me pregunto, ¿por qué muere gente de sed en el mundo? ¿Por qué muere gente de hambre en La Guajira? Y es que el problema está en que el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia o acompañado de una espiritualidad fuerte. Hoy por hoy, todo lo que se busca hacer está limitado a una utilidad. Si hay ganancia monetaria, tiene visto bueno. Si no, como dice el dicho popular, apague y vámonos. Sencillamente no se puede hacer. Aunque el problema fundamental es otro más profundo todavía, ya que bajo este poder que creemos tener, lo único que consideramos importante es extraer todo lo posible de la naturaleza por la imposición de nuestra mano. Y esto sí que va más allá de la utilidad y el bienestar. Esto tiende al dominio en el sentido más extremo de la palabra. Y es que no solo la tierra ha sido dada por Dios al hombre, el cual debe usarla respetando la intención originaria de que es un bien, según la cual le ha sido dada. Incluso el hombre es para sí mismo un don de Dios, y por tanto debe respetar la estructura natural y moral de la que ha sido dotado. Toda la creación fue un regalo hecho por Dios, el cual se puso realmente a nuestra entera disposición para que la cuidáramos, la labráramos y produjéramos fruto, no para que montáramos un emporio de frutos, sino para que hubiera suficiente para todos, para que la naturaleza misma se renovara en cada nuevo fruto,
Pero nosotros, la mayor creación de Dios, a quien nos dotó de inteligencia, de discernimiento, llenos de capacidades, pero incapaces de usarlas para un bien común. Lo único que buscamos es un bien propio. Buscamos explotar al máximo estos recursos que Dios puso con el único propósito de tener, de poseer, y con ello de estar por encima de los demás. El Santo Padre Francisco también nos habla de un tema que hoy por hoy se ha vuelto prácticamente ley, el antropocentrismo, el cual considera al ser humano como centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. Y es que el ser humano de hoy ni siente la naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. La ve sin hacer hipótesis, prácticamente como lugar y objeto de una tarea en la que se encierra todo, siéndole indiferente lo que con ello suceda. Hemos perdido la noción de lo realmente importante. Caminamos por el mundo sin notar las maravillas que Dios puso aquí para nosotros. Bueno, no solo las puso aquí para nosotros, sino que su espíritu habita en cada una de ellas. Nuestros hijos van por el mundo pasando por encima de lo que tengan que pasar para lograr sus metas. Y es que así se ha venido educando al ser humano. Y es que no es solo la naturaleza como tal. No amamos a nuestro hermano. No amamos ni respetamos a nuestro prójimo. Muchas veces vemos la necesidad de un hermano y ni siquiera nos inmutamos. Somos tan indiferentes. Pueden casi gritarnos al oído por ayuda, pero nos hacemos los sordos. Ahora ni se diga lo indiferentes que somos para con nuestra casa, con este paraíso que Dios creó para nosotros. Si no prestamos atención a quien nos pide ayuda a gritos, menos a la naturaleza que se dona en silencio a nosotros tal cual madre abnegada a sus hijos. En los últimos tiempos se ha educado a las personas para tener el mejor trabajo, la casa más grande, el carro más rápido y más lujoso. Pero este 2020, con toda esta situación que nos ha obligado a tener nuestra carrera maratónica por conseguir, que nos ha dado ese regalo maravilloso de poder despertarnos una mañana con un mundo cerrado por mantenimiento, nos ha obligado a ver a nuestro alrededor y replantear nuestras prioridades, nuestra cultura de consumo. Yo personalmente notaba la perfección de Dios y su creación. Pensaba en lo afortunado que es aquel campesino que se levanta y tiene su leche fresca, sus huevos, el plátano, la yuca, sus hortalizas. No tiene su cabeza enredada porque este mes no trabajó y no va a poder pagar el internet, no. Su vida continúa como si perteneciera a otro mundo, a un mundo en el cual aún existe este equilibrio que Dios dispuso. Y no discuto lo bueno de los avances tecnológicos, discuto el fin que estos representan. Dios nos puso a todos en este mundo, doctores, campesinos, abogados, ingenieros, artistas, cada uno con sus capacidades, porque todos nos necesitamos unos a otros. Pero esto debería ser una relación recíproca y equitativa, pero como todo se nos volvió negocio. Estamos tan ensimismados que no somos capaces muchas veces de notar las necesidades ni siquiera de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Y no me refiero precisamente a las necesidades materiales, sino a las necesidades espirituales, emocionales, porque el dinero no son más que pedazos de papel y de metal que algún fulano decidió darles un valor. Queridos hermanos, termino citando estas 3 lecturas del libro de la sabiduría, y que el Señor nos bendiga y nos permita caminar de su mano con un corazón dispuesto. Libro de la sabiduría, capítulo 1, versículo 7. Pues el Espíritu del Señor llena el universo, lo abarca todo y tiene conocimiento de cuanto se dice. Libro de la sabiduría, capítulo 9, versículo 11.
porque ella que todo lo sabe y lo comprende me guiará con acierto en mis labores y con su gloria me protegerá. Libro de la Sabiduría, capítulo 12, versículo 1. Pues tu soplo incorruptible está en todas las cosas. El Papa Francisco nos invita a no ser parte de los extremos en que se encuentra sumido el hombre actual con respecto a su relación con la naturaleza. En la Laudato Si, él menciona dos de estos puntos extremos. Uno es el antropocentrismo, que considera al ser humano como centro y fin absoluto de la creación. Por ejemplo, vemos la deforestación creciente en la Amazonía. Esta es causada por el establecimiento de cultivos de coca, por la extracción de madera, y estas actividades pues las realiza el hombre para obtener dinero, para obtener recursos económicos, pero no se tiene en cuenta las consecuencias que se pueden causar. Entonces está la pérdida de plantas, la pérdida de animales, la destrucción de fuentes hídricas y la destrucción del paisaje. Otra consecuencia es que el hombre, al traficar animales silvestres, puede adquirir enfermedades de origen zoonótico. Estas enfermedades son cualquier enfermedad infecciosa que se transmite de forma natural de los animales al hombre. Entonces vemos el mal de Chagas, la leishmaniasis, el ébola y la que estamos viviendo actualmente, que es el COVID-19 o coronavirus. Otra grave desviación es la ideología de género, por cuanto ésta desconoce la condición establecida por Dios en la naturaleza, de ser hombre o mujer, y pretende librarse de las exigencias propias de su cuerpo. Se autocrea convirtiéndose en un Dios para sí mismo. Esto nos lo decía el Papa Emérito Benedicto XVI. Actualmente existen desde 33 hasta 112 géneros dentro de la ideología de género. Algunos son bigénero, transexual, drag queen o drag king. El otro extremo del que nos habla el Papa Francisco es el biocentrismo. Este se refiere a reivindicar el valor primordial de la vida. Entonces, hasta ahí, pues vemos o podemos decir que es bueno. Pero esta corriente también tiene varias desviaciones, como lo es el hecho de poner a los animalitos por encima del hombre, como es el caso de que importa más la vida de una ballena que la de un niño que es asesinado en el vientre de la mamá por el aborto. Nosotros como cristianos debemos romper la indiferencia, acompañar en campañas y demás actos pro vida, tener mayor conciencia en la práctica política e institucional, donde se toman decisiones frente a estos temas. Por ejemplo, no concebir un cristiano que vota por candidatos que apoyan el aborto, la ideología de género, o el hecho de apoyar políticas que causan o que sabemos que causarán mayor pobreza en la población. También se ve la preocupación de muchos grupos ambientalistas que protestan y manifiestan ardua defensa de la naturaleza, pero no se hace nada, ¿cierto? No se mueve el dedo para defender a miles de indigentes y familias que sufren desnutrición y que obviamente mueren por esta causa en el mundo, sobre todo en países de África y de América Latina.
Estos extremos y sus consecuencias nos lo muestra el Papa Francisco en el mensaje cuando fue la bendición del Urbi et Orbi. Él nos decía: no nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. El Papa Francisco más bien nos invita a tener una justa relación con la naturaleza, lo cual solo se logra en la medida en que se forme un hombre nuevo, un ser humano nuevo, al que se le valoran sus capacidades de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. En nuestro caso, es fundamental reconocer la necesidad de vivir una estrecha relación con Dios. Esto me lleva a establecer una verdadera y justa relación con la naturaleza, además de entender que el origen de todo está en Dios. Un ejemplo en el caso de la problemática de la deforestación que se hablaba anteriormente, para tener una relación de justicia con la naturaleza, es el uso sostenible de los recursos naturales, como la extracción de solo algunos árboles que se requieran y a la vez que estos sean cortados, pues también sean reemplazados. Esta justa relación también compete a nuestro propio ser a través de pequeñas acciones de la vida, de nuestra vida cotidiana. Está el reciclaje en el hogar, en nuestros sitios de trabajo, el uso eficiente del agua, el no arrojar basuras en sitios públicos o fuentes hídricas. Por ejemplo, en esta época de pandemia podemos ayudar a familias necesitadas a través de la austeridad responsable, que no es más que la restricción de nuestros gastos. Invitar a evaluar qué cosas estamos comprando y su real necesidad. También podemos revisar el guardarropa, sacar y compartir aquello que no uso, aquel vestido que compré para usar cuando la dieta me funcionara, y por qué no aquello que quisiera para mí, comprarlo para otra persona. Comprar y preparar realmente lo que voy a consumir o lo que mi familia va a consumir. Puedo decir que después de esta evaluación veremos cómo se tiene algún dinero ahorrado y algunos bienes también, que si son sumados, pues podemos ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Continuando con el tema de nuestro retiro, la custodia de la creación en el diseño de Dios, vamos a hacer énfasis un poquito más en los subtemas gozo y paz y signos sacramentales y descanso celebrativo. Gozo y paz. En este numeral nos refiere la importancia de la espiritualidad y de cómo el ser espiritualmente más fuertes nos va a permitir alejarnos del mundo y de sus obsesiones. Nos abre la mente hacia el concepto de que menos es más y de que podemos ser felices con poco. De hecho, las personas que tienen más poco son las que en realidad son más felices. Nos dice también de que en lo simple está el verdadero valor de las cosas. En estos tiempos nos damos cuenta que esto es una verdad absoluta,
porque hoy por hoy lo que más extrañamos del mundo tal vez no son las cosas materiales, sino es el poder compartir un abrazo, una compañía, el ver a las personas que queremos, el poder reunirnos. Y eso son cosas que no tienen nada que ver con lo material. Entonces nos damos cuenta que lo que está en nuestro interior es lo verdaderamente importante. Nos invitan también a gozar con lo simple, a valorar lo que tenemos, a dejar de estar buscando aquí y allá y dejar de estarnos fijando en lo que nos hace falta, o mejor dicho, en lo que no tenemos. La paz interior, dice en el escrito, que tiene que ver mucho con el cuidado de la ecología y con el bien común, porque el saber vivirla refleja un estilo de vida equilibrado. Tener una actitud de amor por el mundo y por todo lo que lo rodea es una expresión de esta actitud. El hecho de dar gracias a Dios antes y después de las comidas es un reflejo de esta misma actitud. Tal vez muchas personas lo hacen, muchas otras se les olvida hacerlo, pero el Papa en este numeral del Laudato Si nos invita a que lo hagamos y a que lo sigamos haciendo, porque es una práctica hermosa. Esta práctica en realidad nos recuerda lo bendecidos que somos por Dios, porque estoy segura que a ninguno de nosotros nos ha faltado en estas crisis, a pesar de la situación que estamos pasando, un plato de comida sobre nuestra mesa. Y eso nos tiene que decir cuán bendecidos somos por Dios. En cuanto al tema de signos sacramentales y descanso celebrativo, estos párrafos nos exhortan no solo a buscar a Dios en el interior de nuestra alma, sino a aprender a descubrirlo en todas las cosas, en la hermosura del mundo, en el rostro del hermano, en el vecino que no nos agrada, en todo, absolutamente en todo está Dios. A través del ritual de la Eucaristía, somos invitados a ser parte de ese mundo. La mano del sacerdote que bendice es un instrumento de Dios y del amor que Dios nos tiene. Todo lo que ocurre en la Eucaristía es un signo de amor. En la Eucaristía, lo creado encuentra su mayor elevación. Se dice, o en alguna parte del escrito decía, que es un amor cósmico. Y es cósmico en realidad, porque no importa si se hace en un pequeño, en un humilde altar. En realidad, el sentido de la Eucaristía es que está hecho sobre el altar del mundo. Particularmente, la Eucaristía dominical tiene un sentido muy especial y muy importante. El domingo es el día de la resurrección, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor. Nos dice que de este modo la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. La resurrección para nosotros los cristianos es una fiesta. Les estamos de fiesta cuando celebramos todas esas fechas que son importantes para nosotros. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo en el séptimo día. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 23, capítulo 23, versículo 12. Pero no es el descanso al que nosotros de pronto estamos acostumbrados, estar en casa, no hacer nada, no.
Este descanso nos permite ampliar nuestra percepción hacia el mundo. Es un descanso cuyo centro es la Eucaristía. Por eso el título es Descanso Celebrativo. El hecho de dedicar nuestro domingo a Dios, pues nos va a permitir, o nos va a hacer más bien merecedores de que Él derrame toda su luz sobre nuestra semana, toda la semana entera. Y con esto nos motiva a cuidar, dice el escrito, que con esto nos debe motivar a cuidar la naturaleza y de los pobres. ¿Por qué la naturaleza y por qué los pobres? Pues yo lo entiendo del modo de que la naturaleza o el mundo en general es nuestra casa, es el regalo que Dios nos hizo, donde están todos los elementos que necesitamos para subsistir. Y de los pobres, porque son las personas más vulnerables, y nosotros que tenemos la gracia de Él, pues debemos procurar cuidar a las personas que son vulnerables y que más lo necesitan. Bueno, eso es todo de estos dos numerales, y muchas gracias por su atención. En la vida espiritual, el hombre debe vivir también una relación con las cosas, con toda la creación y con un compromiso y acto de amor. El pecado del hombre rompió la relación con Dios al ser alejado del paraíso. También compromete su relación con la creación. Con la vocación de Abraham y la promesa de la alianza divina, el hombre vuelve a vivir una relación con Dios y con la creación. La salvación de toda la creación se cumplirá a través del hombre. Gracias a la resurrección de Cristo, toda la creación, el hombre, la creación física y los ángeles, es salvada, redimida, iluminada y revestida por la luz. El hombre fue creado para ser rey del universo y gracias a su naturaleza, él es la unión de la creación visible e invisible. Está preparado para asumir una función de pontífice universal, por la cual la creación entera regresa a Dios y lo glorifica. El hombre no debe orientarse a la creación, porque la creación no es el fin del hombre, más bien es el hombre el fin de la creación. Por el pecado, la creación misma se precipita en el caos, porque se rompió el vínculo de unidad que el hombre debía alcanzar con todo el universo. El pecado golpeó directamente al hombre y a toda la creación. Se maldijo la tierra, el agua fue el símbolo del mal, el diluvio. La vida se apaga, las formas se pierden, en fin, el hombre ha obrado la muerte. Solo en la salvación del hombre, la creación volverá a ser el paraíso de Dios. Mientras el hombre no reconquiste la tierra misma ya no entiende para qué sirve, no tiene razón, sería una creación vacía, donde no hay nadie que ama, que piensa, que ve. La tierra permanece en el centro del universo y el corazón del universo es Cristo, el nuevo Adán. El Verbo se hizo carne. Juan 1:14. La vocación del hombre es ser rey y someter a su imperio a los animales, las plantas y a toda la tierra. En el Génesis se supone la realeza universal del hombre y Adán como rey de toda la creación. Esta realeza se expresa en sus verdaderas dimensiones en el poder de Cristo, el nuevo Adán. El hombre será tanto más hombre cuanto más se asimilará a Cristo. Colaborar en la salvación de los hombres, en la glorificación del universo. ¿Qué cosa tan grande es el hombre? En su santidad el hombre vuelve a ser rey y no hay leyes que lo manden. Él manda sobre las cosas. El milagro se hace normal. La realeza del hombre está ordenada al sacrificio. Oblación pura, no solo del alma, cuerpo y humanidad, sino de toda la creación que se vuelve ofrenda del hombre.
El hombre debe volver a poseer todo para que después se convierta en su ofrenda a Dios. Volver al dominio perfecto de sí mismo y, recompuesta su unidad, puede ofrecerse todo a Dios. La relación del hombre con las cosas exige una cierta castidad, sin egoísmos, valorarlas, no destruirlas, salvarlas, admirar la belleza, no esclavizar ni esclavizarse de las cosas, respetar a la creación misma y ser amigo de ella y no hacerla ajena de su vida misma. Para concluir el tema de la exposición, hablaré sobre el 10º capítulo del libro Ascesis de Comunión del padre Diego Barsotti. El padre en este capítulo inicia contándonos que las últimas meditaciones de este libro también fue el tema de la preparación para la peregrinación que hicieron a Tierra Santa y que nos permite darnos cuenta de la importancia que tiene en la vida espiritual la relación con las cosas. No solo que el hombre es hijo de su tierra, sino que también la tierra es hija del hombre, que también esta tierra justamente en cuanto es el reino del hombre expresa su vida, lleva su sello de personalidad. Si la vida espiritual del hombre implica una relación suya con la creación, el hombre no podría vivir una vida espiritual auténtica y realizar plenamente su vocación, sino humanizando la misma creación divina. El padre Divo repite muchas veces que después del pecado el hombre se encuentra en una condición de extrañeza con el mundo que lo rodea y en el que vive. Dice, el hombre es rey de la creación, pero la creación lo ignora. El mundo visible no sabe nada de su realeza, es ajeno a este hombre en el que la creación misma debería encontrar su sentido. La creación y el hombre se volvieron ajenos la una para el otro. El sol no sabe nada del valor del hombre, los animales y las plantas no saben nada de su valor como hijo de Dios. Da miedo considerar al hombre en la creación después del pecado. El hombre está alienado. Se debería sentir en su casa y se siente en el exilio. Y nos dice el Padre, terrible que un hombre no conozca a otro hombre. En realidad no nos conocemos. Nos vemos, nos hablamos y la vida interior del uno es totalmente un misterio para el otro. Nuestro conocimiento técnico está orientado a la posesión de las cosas, no está orientado a revelarnos su razón de ser. Es decir, el por qué los árboles, por qué este árbol, por qué las piedras. Todo a través del hombre debería ser salvado. ¿Y cómo lo podría salvar si el hombre no toma conocimiento de ello? Si no toma posesión de ello. ¿Cómo se puede salvar la creación si la creación se nos escapa? Y sin embargo, es a través del hombre que todo debe ser salvado. ¿Será esto posible? ¿O será que nos parece estar soñando? Pero nos dice el Padre, no es soñar si se toma en serio la misión del hombre. El pecado del hombre es encerrarse en su caparazón. Nos contentamos con estar en un cierto lugar, nos contentamos con pequeños afectos. Deberíamos amar a todos los hombres, deberíamos volvernos una sola cosa con todo. La vida espiritual implica nuestra unión con Dios, pero la unión con Dios no nos dispensa de la posesión universal. La unión con Dios es mucho más que la posesión del mundo. El misterio de la encarnación divina es verdaderamente el centro de todo. La relación del hombre con las cosas es una relación por la cual él no puede excluir de sí mismo, de su interés, de su compromiso, de su misión a ninguna criatura. Y ejercitar esta misión implica un conocimiento no puramente objetivo, sino un conocimiento que se ponga en posesión de la creación, de tal modo que yo pueda, a través de mi vida espiritual, dar un sentido a las cosas, al sol, a la Vía Láctea, al transcurrir sin fin del tiempo. Todo el tiempo, todos los millones y millones de años que preceden a la creación del hombre adquieren su razón, su sentido, en este acto que yo vivo, en la palabra que digo,
Todos los tiempos confluyen en este instante, toda la creación se recoge aquí, porque yo aquí me recojo, yo que soy el corazón de todo. Dios es un eterno presente, las generaciones vienen y van, pero yo debo entender que lo único que tengo es el día de hoy, ni siquiera el día de hoy, el instante que vivo ahora, y lo tengo porque Dios así lo quiere. Es por esto que debo tener presente siempre que mis pensamientos, mis palabras y mis acciones deben estar encaminados hacia Dios, y esto lo hago únicamente a través del amor. Nosotros a diario rezamos uno o más signos de las liturgias de las horas que nos hablan del sentido de toda esta relación, y sé que muchas veces no los comprendemos como hicieron sus autores. Pero se me viene a la mente en este momento aquel himno que dice: montes y cumbres, alabad al Señor, fríos y heladas, alabad al Señor, fieras y ganados, alabad al Señor. Y tal vez muchos nos hemos preguntado algunas veces, ¿cómo puede toda esta creación alabar al Señor? ¿Cómo puede un monte, los animales, el clima, alabar al Señor? Y la respuesta consiste en que es únicamente a través del hombre, que es el rey de la tierra y fue a quien Dios le dio conciencia de las cosas, pero ni siquiera nosotros somos conscientes realmente de ello. Y esta frase también me encantó, dice: nunca disfruta las cosas quien las posee como el que en la pobreza se mantiene libre con respecto al mundo. Con todo esto que nos dice el Padre Divo, nos podemos estar preguntando si realmente valoramos o no toda la creación. Tal vez no nos habíamos dado cuenta, o mejor olvidamos que la mayor riqueza que Dios nos da está en la creación. Y es así únicamente cuando en mi espíritu de pobreza yo soy capaz de reconocer la grandeza de Dios a través de las cosas que pensamos obvias, pero que tienen una razón de ser, como en la lluvia, como el sol, en una piedra, en los animales, etc. Y si vamos tan solo un poco más allá, podemos notar la ignorancia de nuestra realeza. Cuando vemos, por ejemplo, la gran cantidad de tala y quema de bosques, cuando nos atrevemos a decidir sobre la vida que Dios ha engendrado y entonces se practican los abortos. Ahora es fácil para nosotros juzgar y hasta hablar mal del prójimo, acabar con la integridad y con la dignidad del otro. Si llueve o si hace sol, nos quejamos. Si tengo algo, desearía poseerlo del otro. En fin, nos podemos quedar aquí hablando de todas nuestras fallas, pero esto es simplemente para darnos cuenta que realmente todo es creación de Dios y que Él ha querido darnos a los hombres el título de reyes, pero no para hacer y deshacer con la tierra, no para sentirnos dueños de todo, sino para que seamos conscientes que nuestra misión, con toda esta creación, con todo este universo, con todas las cosas, las personas, los animales, con todo, es la de dar un sentido a las cosas a través de mi vida espiritual. La capacidad de amar, de admirar, y el Padre Divo nos ilustra con dos modelos supremos del ejercicio de esta realeza, y son nuestro Señor Jesucristo y San Francisco de Asís. San Francisco, llamado Rey de la Creación por su relación con ella, por valorar y considerar un gran tesoro todo lo que Dios nos da, tal cual son las cosas. Dice el Padre: creo que nadie ha gozado nunca de la belleza de los campos, de la frescura de las aguas, como gozó San Francisco. Vivir la creación con las cosas es pobreza. La pobreza parece realmente la única condición para disfrutarlas, para poseerlas, con esa posesión que no esclaviza ni al hombre a las cosas, ni las cosas al hombre, sino que hace de todas las criaturas el argumento y el contenido de la alabanza y la alegría del hombre. Pero antes, y más que San Francisco, antes y más que San Juan de la Cruz, es Jesús el más grande poeta, el que verdaderamente ha vuelto a dar voz al universo
para cantarle a Dios. Es Él quien nos ha enseñado, más que cualquier santo, cómo la creación es verdaderamente poseída por el hombre cuando el hombre reconoce en ella el signo de la presencia divina, cuando la creación, la vida humana, la vida de las cosas vuelve a ser verdaderamente el lenguaje de Dios. En Jesús podemos comprender que la realeza sobre la creación está en la perspectiva del sacrificio. Este es el último acto de toda la creación y de toda la humanidad redimida. Abro comillas, el hombre debe volver a poseer todo para que todo después se convierta en una ofrenda a Dios. ¿Qué significa, pues, vivir una relación con la creación? En primer lugar, una capacidad de asombro, de maravilla. Si las cosas no te liberan de esa opacidad en la que tu alma se cierra, si no te liberan de la angustia de corazón en la que el hombre entristece, de aquella monotonía de la existencia que más pesa cada día, significa que no conoces a las criaturas, porque las criaturas están presentes en tu camino precisamente porque te deben hablar de Dios, que es eterna novedad y es pura belleza y es infinito amor. Y finalmente quiero que nos quedemos con esta frase tan diciente. El hombre debe adquirir un alma virginal, abierta a la belleza, abierta al valor de las cosas, para que todas las cosas le hablen de Dios, lo lleven a Él, sean sacramento de su amor. Gracias y que el Señor nos dé la gracia de poder encontrarlo en la sencillez de nuestra vida y en la riqueza de la creación. Y finalmente queremos invitarlos a rezar una oración de la encíclica Laudato Si. Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, tú que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor, para que cuidemos la vida y la belleza. Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas, sin dañar a nadie. Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los abandonados y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos. Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. Toca los corazones de los que buscan solo beneficios, a costa de los pobres y de la tierra. Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas, en nuestro camino hacia tu luz infinita. Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. Si acaso ya no vuelves, tal vez recuerda lo que te dije ayer. Tus ojos yo nunca olvidaré. Cuando de niño yo te formé, cuando a la luna yo te llevé.